Falta un minutito más. Partir de una vez pantalla. Me confirman todos, por favor, si se me ve, digo, si se ve la pantalla, si se me oye todo claro, fuerte. Bien, gracias. Bueno, y como siempre, vamos a empezar a grabar. 3, 2, 1. Listo, grabando. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con sus tareas de ayer? Voy a habilitar los micrófonos. Hace rato los desactivé porque alguien estaba haciendo ruido ahí. ¿Cómo les fue? ¿Les fue fácil, difícil? ¿Fue un poco largo, complicado? ¿No? Sí. Pueden escribir si no se animan a hablar. Entonces empezaremos, ¿ok? Hoy día, ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué nos tocaba? Nos tocaba esto, chicos. Hoy día tenemos que ver oraciones progresivas. Vamos a ver qué son las oraciones progresivas. Vamos a ver qué es el presente continuo y qué es el gerundio, como dos conceptos diferentes. Ayer les dije que averigüen qué es el gerund, ¿no ven? Se supone que para esta clase todo el mundo ya debería saber qué es el gerund. Vamos a ver o sea, qué similitudes tiene con el present continuous tense, qué aplicaciones tiene y en qué otras cosas se diferencia, ¿ok? Vamos a ver cómo se forma esta nueva estructura gramatical. Algunos verbos, vamos a ver igual algunas reglas de escritura. Siguiente, there is, there are. Vamos a ver estas dos formas de expresar existencia. Hay o no hay. Y vamos a ver algunas preposiciones más al final. Preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. ¿Listo? Ya. Empezamos entonces. Para ver este tema del presente continuo, tenemos que recordar un poco esto del verbo to be. Hasta el cansancio, ¿ok? Hasta el cansancio. Hasta que aprendamos esto de memoria, como si fuera un rezo, como si fuera el Padre Nuestro. Los pronombres personales, ya saben, la conjugación del verbo to be para cada pronombre y lo que significa. Les he enseñado desde el primer día que el to be significa ser o estar. Tiene las dos traducciones. En inglés no hay diferencia entre ser o estar, es lo mismo. Es ser y estar es un solo concepto. En español sí tenemos esa diferencia, ¿ok? En inglés no. Repasando, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Continuemos. Recapitulando eso, vamos a adentrarnos en este nuevo tiempo verbal, que es el presente continuo. Pero para esto tenemos que diferenciarlo del gerund. Vamos a empezar a aclarar ciertas diferencias y ciertas similitudes que tienen unos con otros, ¿ok? Vamos a ver. Aquí dice, aunque sus usos y conceptos en sí están relacionados, tenemos que aclarar que no son exactamente lo mismo, ¿ok? Son dos conceptos diferentes pero relacionados. Mientras que gerund es una declinación verbal, el present continuous es un tiempo verbal que hace uso del gerund. ¿Qué significa declinación verbal? Declinación en gramática hace referencia al cambio de una palabra, puede ser en la terminación de esa palabra o al inicio de la palabra, pero con un propósito gramatical. En este caso, que afecta a los verbos, ¿no? Dice declinación verbal. Y el presente continuo es un tiempo verbal que sí hace uso del gerund. De hecho, es una parte fundamental del presente continuo, el gerund, ¿ok? Aquí hay algunas.
anotaciones más. Gerund es una declinación que cambia un verbo de su forma base ¿a qué? A su forma progresiva. Entonces, esta declinación, este cambio que se le hace a los verbos, el gerund, su función es, una de sus funciones, ¿ok? Una de sus funciones es cambiar el verbo de su forma base a su forma progresiva o forma continua. Otro uso del gerund aquí, fíjense, dice, además, en inglés, el gerund no solo sirve para el present continuous, también se usa para convertir verbos en sustantivos, ¿ok? Esto es algo que tienen que investigar usted por su cuenta. Bueno, supongo que ya han investigado porque esta tarea les he dejado ayer, así que ya deberían saber varios de ustedes que el gerund tiene varias implicaciones en el inglés. Pero ahorita el uso del gerund que nos interesa es este uso, la primera, el primero. En inglés tenemos eat y tenemos eating. Aquí estamos viendo ciertamente esa declinación verbal, el cambio del final de esa palabrita. ¿Para qué? Para cambiar un verbo base, que en este caso es eat, a su forma progresiva. Eating. En español el equivalente es comer en forma base y comiendo como verbo en forma progresiva. ¿Ok? Ahora, aquí hay muchas, en este tema hay muchísimas similitudes con el español, con la gramática del español, etcétera, porque están muy relacionadas, tienen casi las mismas estructuras, van a fijar. Y nos quedaremos con esto, las terminaciones del gerund en inglés son ing. Cada vez que vean ing al final de un verbo, es un gerund. Solamente que ustedes tienen que darse cuenta por lógica o por contexto qué usos, cuál de los dos usos o cuál de los varios usos está teniendo ese gerund en esa oración. Puede ser el primer uso, puede ser este segundo uso, puede ser otros usos, ¿ok? Eso vamos a ver hoy día, vamos a diferenciar, vamos a aprender a diferenciar cuál uso se está usando dependiendo del contexto que tengamos. La terminación ing del gerund en inglés es el equivalente a la terminación ando, endo del español. Comiendo, de comer, comiendo, de dormir, durmiendo, de jugar, jugando, etcétera. Así con todos los verbos, ¿ok? Es lo mismo. Ahora aquí vamos a ver las características del present continuous. Present continuous, ya les he dicho, es un tense. Tense, ¿qué significa tense? Significa tiempo verbal. Entonces, aquí dice, el present continuous es un tiempo verbal que describe acciones que ocurren en el preciso momento en que se habla o se escribe, ¿ok? Es un tiempo verbal que no es como el presente simple. El presente simple es una acción que ocurre en nuestro presente, pero muy en general, ¿ok? Muy ampliamente descrito. Sin embargo, el presente continuo nos hace referencia a un momento en específico, y ese momento es justo cuando estamos hablando de eso, en ese momento está pasando lo que estamos diciendo. Para su estructura se utiliza el gerund, ¿ok? Se utiliza esta declinación verbal, muy bien. Para su estructura también se utiliza el to be, muy importante. Por eso hemos empezado con esta recapitulación del verbo to be, que es muy básica y que todos ya deberían saberlo, ¿eh? A ver, aquí hay un ejemplo de una oración muy básica que dice I am eating. I am eating. Y la traducción en español, literal, palabra por palabra, es yo estoy comiendo. Y en esta estructura gramatical es es directamente proporcional al español, ¿no? Es lo mismo. Tenemos el pronombre I, yo. Tenemos el verbo to be, que es am para I, y estoy, en el caso de yo. Y tenemos eating, que es la declinación, es el gerund del comer. Y lo mismo tenemos en español, tenemos el gerundio del verbo comer. Se fijan, es igualito. Está súper fácil. Continuemos. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Verbos en gerundio, ing verbs. ¿Cuál es la fórmula? Ya les he dicho, el verbo base más el ing al final. Hay aquí algunos ejemplos.
The run, running. The sing, singing. The study, studying. Ahora aquí hay algunas reglas que vamos a ver de cómo se escriben correctamente estas declinaciones. Si se fijan, este run que termina en N, para su gerund se duplica esa N, ¿no ve? Vamos a ver por qué sucede eso. Giovanna Calle Soto, muchas gracias por hacerme el recuerdo de grabar. Sí estoy grabando, por suerte. Pero gracias por hacerme el recuerdo, en serio. Gracias, gracias. A veces sí se me olvida. Pero en esta ocasión sí estoy grabando. Sí, les decía que vamos a ver esas reglas de escritura. Seguimos. Vamos a hacer hoy día vamos a avanzar una nueva estructura gramatical. Es la número 4. Ya hemos aprendido 4 estructuras gramaticales hasta hoy. Esta es la cuarta estructura gramatical que estamos aprendiendo, ¿ok? Que es la estructura gramatical de presente continuo. Aquí dice, remember, esta nueva estructura gramatical nos muestra un nuevo English tense, o sea, un nuevo tiempo verbal del inglés. Y su objetivo es indicarnos una acción en progreso. Por eso también se le llama present progressive en algunos textos de gramática inglesa, ¿ok? Este tiempo verbal también también se lo menciona como present progressive en algunos textos. Seguimos. ¿Cuál es? Bueno, ya saben, ¿no? Cada estructura gramatical nueva que aprendemos tiene 3 formas. La afirmativa, la negativa y la interrogativa. La estructura de una oración afirmativa de presente continuo es el sujeto, el verbo to be, el gerund y un complemento, que es un pedacito de información extra complementaria a la oración. Lo importante está aquí, ¿ok? Aquí está. Esto es lo importante. Sujeto, verbo to be y gerund. Un ejemplo. I am speaking on the phone. I am speaking on the phone. ¿Cuándo está sucediendo esto? Ahorita, porque estoy diciendo, yo estoy hablando en el teléfono. Eso quiere decir eso. Yo estoy hablando por teléfono. Alguien me pregunta si es lo mismo presente continuo, presente progresivo. Sí, sí, es lo mismo. En algunos textos son prácticamente sinónimos. Siguiente oración. My sister is studying in her bedroom. My sister is studying in her bedroom. Mi hermana está estudiando en su habitación, en su cuarto. Igual, ¿cuándo está sucediendo esto? Ahorita, ¿no? Ahorita. Cuando lo digo, ese rato está pasando eso. Siguiente, the children are sleeping in the yard. The children are sleeping in the yard. Los niños están durmiendo en el patio. ¿Ok? Sujeto, to be, ing. Para la forma negativa, la forma correcta de negar una oración que está en presente continuo es tal como negamos una oración con el verbo to be. Simplemente le agregamos el not después del verbo to be. El adverbio de negación not va después del verbo to be. Y después ya si quieren le pueden poner sus contracciones, etc. I am not speaking on the phone. Con esto ya estoy automáticamente negando esto, ¿no? Yo no estoy hablando en el teléfono. My sister is not studying in her bedroom. Mi hermana no está estudiando en su cama. The children are not sleeping in the yard. Los niños no están durmiendo en el patio. Ahora, ciertamente hay una diferencia si yo digo I speak on the phone. Si yo digo simplemente I speak on the phone, estoy utilizando el presente simple, ¿se acuerdan? Y ahí no estoy haciendo referencia de cuándo precisamente sucede eso. Ya hemos visto que el presente simple sirve para mencionar rutinas, hábitos, verdades, cosas ciertas, pero muy en general, ¿ok? No hay descripción exacta del momento en que se realizan las acciones del presente simple.
I speak on the phone. My sister studies in her bedroom. The children sleep in the yard. Todo eso es presente simple. Pero el presente continuo es con el ing y el verbo to be. I am speaking on the phone. Ahí estoy diciendo cuándo pasa. ¿Y cuál es la respuesta? Ahora mismo, right now. Listo, esa es la forma de negar las oraciones. Y ahora, ¿cómo se las convierte en preguntas? Igual, lo más fácil del mundo. Esto ya hemos visto. El verbo to be cambia de lugar con el sujeto, se pone al inicio y la estructura queda verbo to be, sujeto y el resto, que es el gerund, el complemento, todo lo demás, ¿no? Este gerund no cambia de posición, ¿no? Siempre queda ahí. La clave está en el orden del verbo to be con respecto al sujeto, en esta forma interrogativa. Para la oración I am speaking on the phone, cambio el sujeto, lo pongo después, traigo al principio el verbo, pongo are you speaking on the phone? ¿Estás hablando en el teléfono? ¿Estás hablando por teléfono ahorita? Are you speaking on the phone? Siguiente oración. La oración afirmativa era my sister is studying in her bedroom. Y la pregunta es, is my sister studying in her bedroom? No se olviden igual la entonación de pregunta que tiene que tener y el signo interrogativo, el question mark. Ese es el question mark. Tiene que estar siempre, ¿no? Is my sister studying in her bedroom? Mi hermana está estudiando en su cuarto. Siguiente, última oración. Are the children sleeping in the yard? Are the children sleeping in the yard? Los niños están durmiendo en el patio. ¿Ok? Fácil, ¿lo ves? Sencillo. Hasta aquí está muy fácil. Aquí nos vamos a empezar un poquito a complicar con reglas y más reglas que al final de cuentas siempre estas reglas tienen sus excepciones, pero bueno, vamos a ver igual algunas reglas de escritura para declinar correctamente los verbos base a su forma gerund. Porque sí, ciertamente hay algunas reglas para escribir bien. Spelling rules. Spelling significa deletrear. Aquí tenemos una regla general. A general rule. This general rule says we just add ing to the end of a verb. So we take any verb, like eat in this example, and just add ing at the end of this verb. So eat becomes eating, and that's it. Go becomes going, and that's it. I just added an ing at the end of go, and I have going, and that's the gerund form of the verb go. Read, ing at the end, reading. All right. Second rule. What happens if my verb ended in a consonant plus e? There are many verbs in English that ends with an e. All right. So when my verb ends in an e, it says that I have to remove the e, the letter e, the vowel e, from the end of the verb and add an ing directly. So I basically have to ignore the existence of this letter, the e. I have to replace it and write an ing instead of the e. All right. So, for example, dance is a verb that ends with an e. And the rule says if the verb ends with an e, you got to replace it and write ing at the end. Dancing. Dance becomes dancing. Ride becomes riding. Write becomes writing. So in all these cases, the letter E disappeared. Did you realize it? There's no E here. There's no E either. And there's no E either. What says the third rule? The third rule says when a verb ends in IE, no solamente en E, ok, sino en IE. Ahora, ¿qué pasa? Now, what happens if my verb ends with an IE? The rule says remove the IE form
but I mean from the end of the verb and add y-ing, y-ing, y-ing. Quitar la I latina y la E y escribir Y-I-N-G, ¿ok? No se me pierdan, chicos, no se me pierdan. Sé que estas reglas son un poco pesaditas, pero así nomás es, tenemos que aprender. For instance, the verb die. What does the verb die mean? Die means morir. So this verb ends with IE, right? D-I-E. So the rule says replace the IE and write an YING instead. So die becomes dying, dying, ignoring the existence of IE. Next example, lie. What lie means? What does lie mean? Lie means to say something that's not true to someone. Es mentir, okay? To lie means mentir. And lo mismo, ¿no? Quitar IE y agregar Y-I-N-G. Ok, muy bien. Siguiente. Next example, tie. Tie, what does tie mean? Tie tiene dos significados. Puede ser un sustantivo, también puede ser una, un verbo. En caso de ser sustantivo, puede significar corbata, puede significar empate, igual en algunos casos. Pero como verbo, tie significa amarrar, ¿ok? Amarrar. Deme un segundito, por favor. Mi perro está molestando. Un segundo. Afuera. Afuera. Ok, amigos. ¿En qué estábamos? A ver, voy a ver si hay algunos comentarios. ¿Se está entendiendo hasta aquí, no, chicos? Ok. Me alegra que entiendan todo. Porque mientras menos preguntas, menos tiempo nos quedamos al final. Ya, ¿qué? Ah, ya. Tenemos el mismo caso, ¿no? Les decía, tie significa amarrar. Quitamos el IE y ponemos YING. Tying. Eso es. Tenemos dos reglitas más. Dos más. What happens if my verb ends with a consonant, vowel consonant? It says, when a verb with one syllable ends in a CVC, what does CVC mean? CVC means consonant, vowel, consonant. What we have to do in this case is we double the final consonant and add an ing at the end, as always, okay? So in this example, cut, the verb cut, what does cut mean? Cut means cortar. So let's see if this case, if this verb fulfills this condition. The condition says if the verb has only one syllable and if ends with an CVC. That's the second condition. Let's see if this verb fulfills it. C-U-T, cut. C is a consonant, U is a vowel, and T is a consonant. So yeah, this verb fulfills the two conditions. So we have to double the final consonant, in this case T, and adding an ing at the end, as usual. So cut becomes cutting. Cut, cutting. I'm not saying cat, okay? Cat means gato. No estoy diciendo cat, estoy diciendo cut. Ahí acuérdense que tienen que practicar sus vocales. Cut, cutting. And next we have run. Run, to run. What does to run mean? Correr, ¿no? Run. Let's see if this verb also fulfills the two conditions. It's one syllable verb, run. It's only one syllable.
and ends with an CVC because it's RUN, CVC, yes, it fulfills the two conditions. So this verb becomes running, doubling the final consonant, which is N. So run becomes running, RUNNING, N, double N, okay? Stop, stop is also a verb that has only one syllable and ends with an CVC, consonant, vowel, consonant. So we have to double the P, which is the final consonant in this verb, and adding an ing at the end. Stopping, stop, stopping. And what are their meanings? Cut means cortar en general, no hay cortar. Cutting means cortando. O sea, la forma progresiva de cortar, cortando. Run means correr, while running means corriendo. Acuérdense, ing es el equivalente a ando, endo. Cortando, corriendo, deteniendo. Stop significa parar o detener. Stopping, deteniendo. ¿Ok? Next, final, last but not least, verb ending in W, X, or Y. What happens if my verb ends with an W? What happens if it ends with an X or a Y? It says, okay, when my verb ends with an W, X, or Y, it says that we do not have to double the final letter at the end of the verb when the last consonant or the last letter of my verb is W or it's X or it is Y. In the case of snow, for example, snow, what does snow mean? Snow means when we are in winter. I know that here in Bolivia we don't have snow like as itself, but in some other countries, especially in the northern part of the world, like United States, Canada, some other countries from Europe and stuff, those countries during the winter, they have snow, okay? Suele caer nieve. Bueno, o sea, snow como sustantivo significa nieve, pero como verbo significa nevar, ¿ok? Lo mismo que tie, ¿se acuerdan? Tie como sustantivo significa corbata o empate, pero como verbo significa amarrar. Esto es algo muy recurrente igual en inglés, ¿ok? Una sola palabra puede tener diferentes usos, puede ser verbo, puede ser sustantivo, puede ser adjetivo, puede ser ta, 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 ta. Todo depende del contexto gramatical en que formulemos nuestra oración. Por eso es muy importante hacer mucho hincapié en aprender bien las estructuras gramaticales, que no les quede ninguna duda, porque de eso va a depender básicamente su comunicación, ¿ok? Todo claro hasta aquí, ¿verdad? Snow means nevar, como verbo, snow. So the rule says, if it ends with an W, you don't need to double the final letter. So I don't need to double the W. It's only the same word, snow, plus ing at the end, all right? So we go from snow to snowing. Nevar, nevando. Fix. What does fix mean? Fix means when you broke something, or when you broke something by accident and you need to fix it, then you have to kind of repair it, all right? So fix significa arreglar. Fix. No necesito doblar la última X, simplemente añadir ing al final. Listo. Fácil. Y por último, play. Play. What does play mean? I think everybody here knows what does play mean, right? Es jugar,
aunque también puede significar tocar un instrumento, ¿se acuerdan? Play, playing. Listo. Aquí, ¿qué dice esta nota? A medida que incrementes tu vocabulario y conozcas más verbos, será más fácil recordar qué verbos cumplen ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, nuevamente, todo esto es base de pura memorización. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con ustedes, chicos. Levanten sus manos que quieran participar, me van a ayudar a declinar correctamente estos verbos. Están fáciles. ¿Quién quiere participar? Así me gusta. Vamos a anotar. Los que levantan su mano. Tenemos a Gabriel. Dawel. ¿Cómo se lee tu nombre, Dawel? Tenemos a Janet Magalí, para que den lugar a los otros participantes, ¿ok? Porque mi pantalla solo me deja ver solo algunas manos levantadas. Maribel Orgas igual levanta su mano. Ok, vamos a ir con la primera persona. Con este ejercicio que está bien bonito, está fácil. Dawel Gadiel, ¿estás? ¿Me puedes ayudar con Sí. este verbo, por favor? What is the correct form of gerund of the verb do? Ah, How do you write it? el do Ajá. sería doing, Very good. haciendo. Very good. Doing. Doing. Do. Do is the Doing, accurate pronunciation, doing, all right? Do and doing. 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 Yes. ¿Cuáles son sus significados? Mientras que do solo significa hacer, doing significa haciendo, ¿verdad? Muy bien, de Dawel Gadiel. Vamos con la siguiente persona. Janet Magali, por favor. Next verb, say. To say. How do you write this verb? Say. Saying. All right. Is this form correct, Magali? No. Only one Y, right? You write saying. Yeah. Exactly. You just write with one I. With one Y. All right. Very good. Next person. Meg Cruz. Meg Cruz. Go. How do you write go? In gerund? Ya, creo que no está. Vamos a pasar a la siguiente persona. Sandy Carrasco. How do you write get in gerund? Is getting. Very good. Could you spell it, please? Letter by letter, like G, E. Getting. Very good. Double T, because this is a verb that ends with an CVC. It's a verb with one only syllable, and yes, that's right. Double T. Very good, Sandy. Siguiente persona, Cielo, por favor. Make. Making. All right. Could you please spell? MAKEING. Very good. What does making mean? Hacer. Hacer. Fabricar. No. Make means hacer o fabricar. Making means Haciendo. exacto, haciendo, progresivo. Next person, Rosa Gutiérrez. Nuestro siguiente verbo es cut. Is cutting. Very good. Could you please spell it for me? Like C. CUTT. Very good. ING. ING. Very good. Cutting. Cut y cutting. Cortar y cortan. Get up. Siguiente verbo tenemos a Vanessa. Vanessa, no me acuerdo su apellido, pero había una Vanessa por ahí.
Sí, teacher, estoy aquí. El que Muy dice bien. get up, Ujú. ¿ese no? Eh, get up, get upping. Muy bien. Ahora aquí, ¿Sí? fíjense. No, ¿por qué? Porque ese es un verbo compuesto por dos palabras. Esto justamente en la anterior clase les dije que corresponde a una categoría especial de verbos que se llaman phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos compuestos por un verbo principal y una preposición que suele ir antes o después o antes y después al mismo tiempo. Y eso es algo igual muy característico del inglés, ¿ok? Los phrasal verbs. ¿Qué significa que sea phrasal verb? Que si está junto con una preposición, por más que sean dos palabras separadas, juntas tienen un solo significado, ¿ok? Juntas tienen un solo significado. Mientras que solo get significa agarrar o conseguir, o bueno, muchas cosas más. Get up es un phrasal verb que tiene una preposición después y todo junto significa algo nuevo. Get up significa levantarse. Si yo pongo otra preposición aquí, por ejemplo, get down, el significado cambia por completo. Estas dos palabras, si son diferentes, tienen un solo significado porque es un phrasal verb. Y esto ya me está diciendo otra cosa totalmente distinta. Get down significa como que caerse más o menos o irse para abajo. Eh, y así con un montón de otros phrasal verbs que podemos ver de ejemplo, ¿ok? Pero lo importante aquí es que en realidad lo único que se pueden son los verbos, no las preposiciones, ni los sustantivos, ni los adverbios, ni los artículos, nada, solamente los verbos son los que se declinan al ing, porque hemos declinación verbal, por lo tanto solo afecta a los verbos. Entonces, si tenemos un phrasal verb, no importa si tiene una preposición delante, antes, después, lo que importa es que identifiquemos el verbo y a ese verbo nomás le vamos a agregar la declinación, ¿no? Entonces, no sería get up in, sería getting up, así, ¿ok? Eso, chicos, eso es importante. Siguiente persona, Maribel. ¿Cómo se declina el verbo think? Thinking. Thinking, muy bien. Voy a anotar a nuevas personas que están levantando su mano. Jimmy, Siglinde, David, Rosandel, Noemí, Giovanna, y ya. Esas son las nuevas personas. Pero hace rato Maribel creo que faltaba, ¿no ve? Ah, no, me acabas de decir esto, perdón. Vamos a anotar thinking aquí. Muy bien. Pensar, pensando. Siguiente verbo, take. ¿Qué persona teníamos? Jimmy. Jimmy, por favor, ayúdame con este verbo. Taking. Very good. Taken. Is this form correct, Jimmy? No. Why not? Because realize. Sí, porque una de las reglas era que si terminaba en E, la teníamos que ignorar, ¿no ve? Muy bien. Siguiente persona, Siglinde. Hello, teacher. ¿Cómo estás? ¿Cómo se declinaría este verbo? Sería seeing, Could you please spell it? SEING. Ya. En realidad, seeing, seeing, I'm seeing, estoy viendo. Vamos a consultar esto porque me han agarrado en un... A ver, viendo. Es con doble E en este caso, chicos. Sabía que algo estaba mal.
Sin embargo, esto es contradictorio a esta regla que hemos visto, ¿no ven? Porque si decía, si termina en E, teníamos que remover esa y directamente añadir. Tenemos que remover la E última y añadir solamente ing. Sin embargo, aquí estamos frente a una nueva excepción. Felicidades por el inglés, que es tan irregular y que siempre tiene excepciones, ¿ok? Este verbo, entonces, tiene una excepción. A pesar que termine en E, se tiene que escribir see completamente. Seeing. I'm seeing. Anótense esto igual. Ahí apareció nuestra primera excepción de la noche. Siguiente persona. David. David levantó su mano igual. Verbo come. Come. ¿Cómo se la transforma? David, coming. ¿estás ahí? Muy bien. ¿Estaría bien así? No, quitarle la E. Muy bien, quitarle la E. Voy a notar algunas personas nuevas. Bueno, no terminaremos primero con todas las personas, ¿ya? Y luego llamamos a nuevas personitas. Sigamos con Rosandel. Rosandel, ¿cómo se transforma el otro verbo? Want. Wanting. Muy bien. Ahora hay una cosa aquí, ¿ok? Que quiero recalcarles. Estos dos, want y know, les cuento que son non-action verbs. ¿Qué significa que un verbo sea de no acción? En inglés existe este concepto, ¿ok? Es un poco raro, pero así funciona. Los non-action verbs en inglés son verbos que no necesariamente expresan una acción que se pueda, una acción tangible, que se pueda ver, que se pueda tocar, que se pueda hacer con las manos, etc. Son verbos que, si se dan cuenta, son más mentales, si quieren ver, son más del pensamiento o de la voluntad. Por lo tanto, estos non-action verbs tienen algunas curiosidades por ahí, tienen algunas implicaciones extrañas. Sin embargo, en lo que nos corresponde al tema de hoy, que son los gerundios, vamos a leer esto de aquí que dice, la forma de gerund de los non-action verbs tienen otras aplicaciones gramaticales, ¿ok? Pero no se suele usar para el presente continuo del inglés. No se suele. Por ejemplo, el gerund de know sería knowing, ¿ok? Pero aquí dice, como es un non-action verb, como es un verbo de no acción, porque el verbo saber es una acción que no la hacemos con las manos, con el cuerpo, la hacemos con la mente, ¿ok? Si quieren. Entonces, aquí dice, si es un non-action verb, su forma ing, su forma gerund, no se suele usar para el presente continuo. Por ejemplo, no se puede decir, por ejemplo, I am knowing how to do my homework. O I am wanting how to do my homework. Estos dos son non-action verbs. Por consiguiente, no se suelen utilizar en oraciones de presente continuo. Aquí la otra profesora me está ayudando a llenar los blanks. Seguramente nos hemos chocado con las clases. Esto igual le ganaremos antes de que ella nos gane, ¿ya? Vamos a seguir con Noemí. Describime esta opción, por favor, utilizando presente continuo. Ve la ilustración y me dictas una oración coherente con esa ilustración. Noemí. Buenas noches, Lison. Perdón, teacher, una consulta. ¿Podría repetirme lo que dijo? Es que no lo alcancé a escuchar. Ya, te decía que hagas una oración con esta ilustración, utilizando el presente continuo. Por ejemplo, podría ser they are playing. Esa oración está fácil. Otra un poquito más elaborada podría ser the woman is playing
with her dog. La mujer está jugando con su perro. O cualquier otra oración que puedan formular que tenga coherencia con la ilustración, ¿ok? Vamos a ir con Giovanni o Giovanna. Stephanie Tarki. Joana Ledesma, ¿por qué estás poniendo tus manitos abajo? Stephanie Tarki, Janet, Noemí, Limber, Johnny B. Yes, teacher. The boy is crying. Crying. Muy bien, the boy is crying. El niño está llorando. Siguiente persona, Stephanie Tarki. No está, creo. Janet. Perdón, good evening, teacher. The cat is running. Ok, the cat is running. Muy bien, puede ser. O si quisiéramos elaborar un poquito más, si quisiéramos decir, el gato está persiguiendo al ratón, por ejemplo. The cat is chasing the mouse. ¿Qué más podríamos hacer que tenga sentido con la ilustración? A ver, el ratón está pensando en queso, podría ser igual, ¿no? The mouse is thinking of cheese. Y así, bueno, que tenga coherencia con la ilustración, eso es lo importante. Siguiente persona, Noemí. Ah, no, Janet era primero. Siguiente persona, Janet, ¿estás ahí? Yes. Vamos. The plane is about to flying right now. Ya no es correcto. Porque estás diciendo it's about to flying. Pero esta forma del about pertenece a otro tiempo gramatical. Es como que está a punto de. Y no podemos decir to flying, porque en este caso tendría que ser solamente fly, about to fly. Porque esta forma de about tiene forma de presente simple. Sin embargo, podría ser the plane is taking off, por ejemplo. El avión está despegando, ¿ok? Este taking off es igual un phrasal verb que tiene un verbo principal que es take y una preposición que es off. Y en conjunto, taking off significa despegando, ¿ok? The plane is taking off. Muy bien. Siguiente persona, Noemí. Siguiente persona, Limber. Siguiente persona, otra vez, Johnny B, creo. Ah, no. Janet Magali Jiménez. The guy. Atenea, por favor, eso. Está bien. Brisa Figueredo, por favor, ayúdame con esta oración. Okay. They como es mujer, creo que se utilizaría she, ¿verdad? Sí, puede ser she, o puede ser the girl, o puede ser the woman. Puede ser she, pero igual. The woman playing clipping. No, no está bien. Acordate, sujeto. The woman. Ay, perdón, aquí es not to. The woman, ese es el sujeto. ¿Qué viene después del sujeto? Verbo to be. The woman es una tercera persona, ¿no ve? The woman podría ser she. ¿Y qué verbo to be le corresponde a she?
El is. Muy bien, entonces ya tenemos eso, cumpliendo la estructura. Después el verbo en Pero, ing. pero el gerundio creo que va al final, ¿cierto? Sí, muy bien, el gerundio va justo después del verbo to be. Como ya tenemos el verbo to be aquí, nos queda el gerundio. ¿Qué gerundio utilizarías en este caso? El ing. Sí, pero ¿con qué verbo? Ah, ¿con qué verbo? Ay, no, ahí sí le voy fallando. Es que no sé qué deportes es el que está haciendo. No, está bien, al principio dijiste climb, pero tendría que ser con ing, ¿no? Entonces tendría que ser climb. Ven, así, la mujer Ah, está cierto. escalando. Tú dijiste algo Sí, sí. como que the woman plays climbing o algo así, no sé. Pero por eso te Ah, corregí, es que tenía que ser el quise verbo to be decirlo sí o como. sí, y después recién el ing verb, ¿ok? Siempre la estructura, chicos. Sujeto, Bueno, to be, y verbo ing. Muy bien. Siguiente persona, ¿quién tenemos? Bueno, ya todo el mundo ha bajado sus manos. Entonces, vamos a completar esto automáticamente porque igual ya no tenemos mucho tiempo. Podemos poner aquí, the woman is yelling at the man. O podemos poner, they are arguing. O podríamos poner, the boy is getting angry. Todas estas son correctas, ¿no? ¿Qué dice? La mujer le está gritando al hombre. Otra oración, ellos están peleando, están discutiendo. Otra oración, el chico se está enojando. Getting angry significa estar enojándose, se está enojando. Siguiente, esto podría ser, the artist is painting. Escucha, painting. ¿Qué más podría ser? The man is painting. Muy bien. Cambiando el sujeto, ¿no? O también, si queremos utilizar un pronombre mejor en vez de un sustantivo muy largo, simplemente he is painting. Listo. Muy bien, chicos. Siguiente, ya para terminar, tenemos una nueva estructura gramatical. La estructura gramatical número 5. Anótense. There is versus there are. Estas son las formas de expresar hay, de haber, de existir en inglés, ¿ok? Esa es la estructura gramatical que expresa hay. Son diferentes porque el verbo to be cambia dependiendo del sustantivo, si es singular o plural. Entonces, estos dos, tanto there is como there are, significa hay algo, hay, pero se diferencian del sustantivo que venga después. Si es singular el sustantivo que viene después, en este caso un libro, es solo un hito, tenemos que decir there is, porque esta forma de decir hay algo, existe algo, tiene el uso del verbo to be. Entonces esto tiene que estar acorde al sustantivo que venga después, ¿ok? Si es solamente uno es singular y el verbo to be de los singulares es is. Por lo tanto, la oración correcta sería there is a book on the table. There is a book on the table. Hay un libro en la mesa. Su forma negativa es añadiendo un not después del verbo to be y su forma interrogativa es es cambiando del orden del verbo to be con respecto al there. Primero el verbo to be, luego there, y ya se forma automáticamente una pregunta. Sin embargo, there are es otra expresión que también significa hay algo, pero como tiene el are, que es un verbo para plurales, se utiliza cuando los sustantivos que vienen después son más de uno, ¿no? Pueden ser 4, 5, 6, 1000, 1,000,000. La cosa es que sea plural. Entonces, en este caso, si son 4 manzanas que están en la canasta, no podemos decir there is 4 apples in the basket, ¿no? Porque está en plural. Tenemos que decir there are 4 apples in the basket. There are 4 apples in the basket. Ahí recién está bien. Sin embargo, las dos significan lo mismo. Hay y hay. Solo se diferencian por eso, ¿ok?
La forma negativa lo mismo, se agrega el not después del verbo to be, que es are. Y para la interrogativa, el verbo to be va al principio y listo, ya tenemos la forma de pregunta. Y listo, esta es la última slide que tenemos hoy día. Es algunas preposiciones nuevas. Tenemos 10 preposiciones de lugar, de tiempo, de movimiento. Les voy a dar ahorita la traducción de cada una. Nos queda poco tiempo. Creo que no vamos a poder practicar este jueguito. Pero ya, a ver. Preposiciones de lugar. En, anótense. Se utiliza cuando algo está dentro de algo. Dentro, sí o sí dentro. En cambio, on significa cuando algo está como que encima, ¿ok? Encima, encimita. Tocando la superficie del otro objeto, ¿ok? Imagínense que esta caja está al revés, ¿ok? Y esta superficie es plana. Y esta pelota está ahí, encima, sobre. Esa es la diferencia entre in y on. In, adentro, on, sobre. At es una preposición igual multiuso, pero en sí significa en él. No necesariamente dentro de, sino en él o en la. Se utiliza mucho para lugares. Por ejemplo, at home. At home significa en la casa. No se puede decir in home, por ejemplo, pese a que estemos adentro de la casa como tal. No se puede. Se tiene que decir at home. Eso se diferencia básicamente porque si es un lugar al que podemos estar físicamente nosotros, utilizamos at. At home, at university, at store, etc. Son para expresar lugares donde nosotros ya estamos, ¿ok? ¿Ok? Donde ya estamos. By es igual a una preposición de lugar que significa algo así más o menos como por. By significa más o menos por. No solamente es una preposición de lugar, este by. También puede ser una preposición de pertenencia, de procedencia, de autoría. Pero más o menos significa por. ¿Ok? Under significa debajo, cuando esto está casi tocando la superficie inferior de otro objeto. ¿Ok? Behind significa que está atrás. Atrás de la caja. ¿no? Behind, eso significa behind. Between. Between significa entre, ¿ok? Pero es un entre especial, es un entre dos objetos, entre dos. Si tenemos dos cajas, ahí tenemos que decir between. The ball is between two boxes. Oh, the ball is between the boxes. La pelota está entre cajas. Pero este between hace referencia cuando son dos objetos, ¿ok? Porque existe otra preposición que es among, que seguro muchos se deben acordar este among, que también significa entre, pero la diferencia es que among hace referencia cuando son muchos, ¿ok? Cuando son muchos. Eso es among. Igual está entre cajas, pero esas cajas son muchas. En cambio, se utiliza between cuando son solamente dos, ¿ok? Quiero que quede eso claro. Next to significa al lado de. Digamos que está ahí a su costadito. Next to. The ball is next to the box. On top of. On top of significa encima de. Encima de. Ahora, la diferencia entre este on y este on top of es que básicamente este on puede ser que no necesariamente esté tocando la superficie de este objeto, pero sí esté por encima, o sea, está literal, está arriba de esto otro, que es la caja. En cambio, on top of es una preposición más elaborada, que específicamente sí nos dice que está encima, o sea, está tocando literal la superficie, está encima de algo. Más que todo cuando se habla de superficies que están muy altas, ¿ok? On top of the building, on top of the tree, on top of the, lo que sea. In front of significa al frente de. Al frente de. Por delante, si quieren.
Preposiciones de tiempo, for, que significa por, igual. Before, que significa antes. After, significa después. During, significa durante. Until, significa hasta. Más despacio, teacher. Ya, perdón, es que ya el tiempo ya es 8 en punto. De nuevo, for, por o para. Before, antes. Aquí ya no nos sirve utilizar estos dibujos de ejemplo, ¿no? Porque esto era solamente para demostrar preposiciones de lugar. Sin embargo, las preposiciones de tiempo se pueden expresar con otros dibujitos. Before, antes. After, después. During, durante. Until, hasta. Hasta. Since significa desde. Desde. Hablando del tiempo. From. From también significa de o desde, hablando del tiempo. Pero este from es igual versátil porque también se puede aplicar a otra categoría de preposiciones como aquí vamos a ver ahorita. To, lo mismo que el from, significa a o hacia, pero en el contexto de tiempo hace referencia a hasta, como que hasta. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos de las fechas importantes y yo les preguntaba from when, ¿cómo era? De los signos zodiacales estábamos hablando, ¿se acuerdan? Les decía, ¿desde cuándo hasta cuándo es Capricornio, por ejemplo, ¿no? Les decíamos, Capricorn is from July, no sé, July 24th to August 23rd, por ejemplo, ¿no? No me sé las fechas, pero